en la Comisión de Presupuesto hace 3 semanas, me parece, sustentando nuestro presupuesto 2014 y asimismo explicando la situación actual del gobierno regional de Ica, que de acuerdo a la convocatoria que se nos hizo, fue puesta en manifiesto de toda la comisión, que en el caso particular de Ica me tocó exponer en la provincia de Tacna. Y ahí se hizo mención de, inclusive documentaria, ¿no? Porque se repartió unas separatas, de esta situación a los congresistas, y entre los cuales también acudió el congresista que hoy amerita mi presencia en esta comisión. Por lo que yo reiteraré, estimado presidente, que la respuesta sobre la inejecución de parte del porcentaje del presupuesto 2013 tiene los mismos motivos y argumentos que fueron presentados en la Comisión de Presupuesto. Que para hacer breve esta exposición se basan en 2 aspectos: factores propios de eficiencia del gobierno regional respecto a una quizás mala convocatoria de los procesos, quizás a una mala selección en el tema de los profesionales que han ido aprobando los expedientes técnicos y que demoran y que originan una demora posterior. Quizás ha habido, por ejemplo, tengo algunos procesos que se cayeron, digamos, hablando en términos que todos entendemos, porque en vez de colgar obras, ponen consultorías. Entonces, obviamente, el sistema lo termina rechazando por un error humano de alguien que en vez de poner obras, puso consultoría, o viceversa, en otros aspectos. Tenemos también factores externos que han hecho que la ejecución del gasto sea lenta. Las famosas apelaciones, impugnaciones ante OCE, originan aún en los gobiernos regionales una demora, pues la OCE seguramente se toma el tiempo en la medida de la carga que tiene que resolver el problema de todo el Perú, y obviamente termina pues dilatando 45 días, 60 días la solución a un problema de licitación que muchas veces son proyectos pequeños comparados en números respecto a otros que también originan la intervención e impugnación de muchas empresas contratistas. Esta inejecución del porcentaje, reitero, haremos llegar también el contenido de esa separata que se hizo saber a la Comisión de Presupuesto en su momento. Falta de conclusión de obras en la región Ica, punto número 6. Tengo entendido, hoy día es 13 de noviembre y tenemos proyectos que obviamente tienen aún todo el derecho, por así llamarlo, estimado presidente, de acabar su ejecución en la medida que nuestro año fiscal, en el sentido que son obras con un plazo de ejecución, no podemos pues acortar el calendario. Existen obras aún por concluir, como es, creo, normal, ¿no? Lo que podría darse la pregunta en este caso es obras como los puentes de Palpa, por ejemplo. Y permítame vincular este punto número 6 con el punto número 9. En el caso de los puentes de Palpa, primero dicho y que quede claro, que en el caso del puente Huaraco, son 3 puentes: Marcarenca, Huaraco y Ucuchimpana. En el caso del puente Huaraco, es una obra que empezó el proceso de selección y fue adjudicada en el año 2010, en otro periodo de mandato regional. Nosotros, frente a ese incumplimiento de contrato, hemos resuelto contrato con esta empresa y se ha convocado a otra empresa para que concluya la obra, y es así que el puente Huaraco actualmente se viene ya culminando en el sentido de lo que se necesita en el puente, que es la viga y los muros para poder tener la utilidad que el pueblo necesita en una obra. En el caso del puente Marcarenca, es una obra que convocó el gobierno regional de esta gestión y que, frente también a los problemas en ejecución, tuvimos que resolver contrato y estamos actualmente en una etapa
de arbitraje con esta empresa contratista. No obstante ello, el avance de esta obra está cercano al 80% y también se han tomado las acciones ya directamente como gobierno regional de culminar la obra a través de una administración directa, por el monto y por la complejidad que no es valga la redundancia, no es muy compleja lo que falta hacerse en esta obra. El caso del puente Ucuchimpana es una obra que está al 99% ya de avanzada, falta colocar las bandas al costado del puente, simplemente, es una obra que ya está inclusive siendo utilizada por los comuneros que van de Palpa hacia Pampa Blanca, hacia Ayacucho. Tenemos una obra de agua y de desagüe en la provincia de Nazca que tiene ya 3 años y que sí es un dolor de cabeza. Y es un dolor de cabeza, estimado presidente y estimados congresistas, porque cuando se dio el estímulo de los bonos soberanos en el año 2010 a los gobiernos regionales, se les ofreció un monto determinado de dinero en la medida que esos proyectos cumplan básicamente los requisitos que desde Lima se solicitaba. En ese lado, en ese momento, el monto que permitía a los bonos soberanos al gobierno regional de Ica presentar para este concurso de bonos, obligó a que 2 proyectos grandes del gobierno regional de aquel entonces tuviesen que ser recortados para que pudiesen entrar en el monto que ponía como techo los bonos soberanos. Situación que permitió financiar el Hospital San José de Chincha y la obra de agua y de desagüe de Nazca y Vistalegre, pero que en el camino, como era de esperarse, originó que técnicamente tuviesen vacíos, tuviesen obviamente situaciones incómodas respecto a cómo se tenía que hacer la obra. Ello, estimado presidente, hizo, por ejemplo, y lo digo, que el Hospital San José de Chincha tuviese que ser también materia de resolución de contrato por la situación de no avance de esta obra frente a la contratista que ganó la adjudicación en el año 2010. Actualmente el Hospital San José ya está en un 70% de avance mediante otro proceso de licitación que se tuvo que hacer porque era la forma como tenía que culminarse la obra. En el caso de Nazca tenemos una serie de observaciones del Ministerio de Vivienda que hacen que esto en su ejecución, que el proyecto sea lento en su ejecución. Lo bueno, estimado presidente, es que hace 2 semanas el Ministerio de Vivienda aprobó ya la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la provincia de Nazca y que es el último componente, reitero, en este aproximadamente 15% que falta a la obra. Tenemos, y no es materia de la citación, pero lo ponemos de conocimiento porque somos todos parte del Estado, una obra que ha colapsado. Una obra pequeña, digamos, en monto, pero importante en la implicancia que tiene para este pueblo en el distrito de Chavín, que también estamos en todas las acciones legales para hacer respetar, ya que es una obra que no había sido recibida aún por el gobierno regional y que obviamente el contratista tiene toda la obligación de reparar el daño y resarcir al gobierno regional mediante el dinero de las cartas fianzas y mediante una reparación, porque es una obra que no había sido recibida por el gobierno regional y que ya desgraciadamente ha colapsado, como es las presas de Largacha en el distrito de Chavín. Quisiéramos a veces, estimado presidente, que las cosas se resuelvan como en la actividad privada, que inicialmente planteamos una demanda de reparación contractual, extracontractual, indemnización inmediatamente, pero en el sector público, en aras de mantener este equilibrio que le da a ambas partes, derechos y obligaciones, tiene que velarse estrictamente por los plazos y por los procedimientos a seguir. Y por ello, que muchas veces se demoran
en tomar las acciones a través de Procuraduría, se demoran quizás en definir las sanciones, porque obviamente existe una parte que tiene que ser el descargo correspondiente frente a la acusación que en este caso hace el gobierno regional y que será después el Ministerio Público y el Poder Judicial quienes determinen realmente la responsabilidad de las empresas contratistas. El punto número 8 tocan inacción frente a las denuncias contra la directora regional de educación de Ica. Y yo acá primero tengo que negar esta inacción frente a las denuncias, pues desde el momento en que llegó al despacho de presidencia regional unas denuncias, que en este caso de ciudadanos y de periodistas, se corrió traslado ante quien corresponde, en este caso la Gerencia Regional de Desarrollo Social, para que pueda requerirle la información a la directora regional a fin de poder aclarar los hechos contenidos en esta denuncia. Me refiero a la gerencia regional, que la conduce una mujer. A través de esta gerencia se determinó qué acciones a seguir y actualmente está en la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional el inicio de un procedimiento administrativo por los indicios que se hayan encontrado. Adicional a ello, quiero señalar que una vez que se inicie este procedimiento, que también está por determinar, procederemos a la separación pues de esta directora regional en la medida que cumplamos, reitero, el debido procedimiento y no ser simplemente abusivos. No obstante, es un cargo de confianza. He pedido que se le permita a la directora manifestar su posición a fin de salvaguardar, como corresponde, el derecho a réplica o el derecho a la defensa. En este punto sobre la directora regional de educación, que el propio Consejo Regional de Ica, que es el encargado de la fiscalización dentro del gobierno regional, tomó acciones e inclusive fue citada esta directora regional ante el Pleno del Consejo Regional para poder aclarar y determinar si es que cometió o no ha cometido ciertas irregularidades. El diario El Comercio, punto número 9. Sí, y hoy quisiera simplemente complementar, estimado presidente, sin ofender a nadie. Es más, el director del Comercio ha sido mi profesor de universidad, pero nosotros tenemos un descargo frente a esos artículos publicados el día 23 de octubre, en donde inclusive colocan una foto que data del año 2011, haciendo creer que la foto es de octubre del 2013. Y como ello tenemos otros argumentos que no son materia de esta comisión, sino que serán ya seguramente materia de otro debate con quien corresponde en la instancia particular. El punto número 10 también fue contestado en parte, y permítame complementar, estimado presidente, sobre las denuncias periodísticas nuevamente de las faltas de cámaras de seguridad. Ica, reitero, está en estos momentos en la tarea de terminar este proyecto de inversión pública que le dará a Ica seguramente una herramienta mejor para la prevención, una herramienta mejor para disuadir y para reaccionar frente a la delincuencia que hoy día atraviesa nuestras calles. Las denuncias periodísticas e inclusive denuncias ante el Ministerio Público, que algunas las acogió de oficio y otras a pedido de parte, las venimos dilucidando y las venimos, digamos, rebatiendo ante la instancia, en este caso del Ministerio Público. El punto número 11 también fue contestado, estimado presidente, y quedo a las preguntas de ustedes. Agradecemos la participación del presidente regional de Ica, señor Alonso Navarro Cabanillas. Antes de proceder a la estación de las interrogantes planteadas por los congresistas, vamos a formalizar la presente sesión. De informativa pasamos ya a sesión ordinaria número 9.
dando cuenta que se encuentra presente congresista Alejandro Aguinaga, José León, Mariano Portugal. Bien, continuamos con el orden del día con el cual se ha aperturado esta sesión. Había hecho el uso de la palabra el presidente regional de ICA, señor Alonso Navarro Cabanillas. Corresponde pasar a la estación de interrogantes, así que dejamos el uso de la palabra a los señores congresistas que lo tengan a bien hacer. El señor Cabrera, la señora Anicama. Bien, correcto, señor Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. Saludando lógicamente a usted, a todos los congresistas y por supuesto al presidente regional de ICA, que ha tenido a bien apersonarse acá por una serie de inquietudes que tengo como parlamentario representante no solamente de la República del Perú, sino de la región de ICA, y que creo que no solamente es inquietud mía, sino que es extensivo a mucha gente que vive en la región, preocupada por una serie de asuntos fundamentalmente hídricos. Pero quiero ser ordenado de la misma manera como ha hablado el presidente regional. Hay un problema de faltante de agua en ICA inmensa. Y quiero decir que cuando ha explicado el presidente regional acerca de los proyectos que existen en ICA, que no son de hoy día, sino efectivamente son muy antiguos, forman parte de un acervo técnico-cultural que tiene más de 40 años, hay que darse cuenta de que en los últimos años ICA tiene un presupuesto que no tenía antes. Tiene una agricultura que ha crecido muchísimo, casi se multiplicaba por 10, que tampoco tenía en el pasado. Ha pasado de alguna manera del fracaso que significaron 20 o más años de reforma agraria a través de la Constitución del año 93 a una inversión masiva que ha habido en diferentes valles del departamento, de la región. En consecuencia, la razón primordial que debe tener un presidente regional, y que no la tuvo el anterior, ni tampoco el que antecedió al anterior, ni la TOP, tampoco la tiene desafortunadamente la actual presidencia regional, es que no han hecho una sola obra de irrigación. Y efectivamente, como dice el presidente regional, ocurre que ICA ha crecido muchísimo. No solamente el Valle de ICA, no solamente la Pampa de Villacurí, que está adjunta al Valle de ICA, sino también ha crecido el Valle de Chincha y ha crecido lógicamente muchísimo el Valle de Pisco y también en algo lógicamente el Valle de Nazca y los valles del sur de Ica. Sobre todo no solamente ha crecido en extensión, sino en intensidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha migrado de sembríos como el algodón, el maíz o el payar a sembríos de frutales y hortalizas que tienen 7, 8 o 10 veces más valor. En consecuencia, la producción se ha multiplicado muchísimo. Y hay una serie de complementos o de consecuencias que ocurren como justamente efecto de esta gran producción que se ha generado en base a la inversión privada. El reto que tenía la presidencia regional es responder a esa inversión privada y era hacer obras de irrigación. A mí me da en realidad una gran preocupación y una gran decepción ver que ha hablado de proyectos del pasado que no se han realizado en el presente. Ha dado una serie de relación de cosas el presidente regional, no hay ninguna obra que exhiba, que a mí me da pues mucha pena porque va a cumplir 3 años de su gestión, el próximo año termina ella, tiene un presupuesto, inclusive proyectado para el próximo año, donde no existe ninguna obra de envergadura que pueda significar una trascendencia para que pueda haber un mayor servicio de agua a toda la región, y eso en realidad es motivo de preocupación. Quiero decir lo siguiente. El señor Hugo Navarro ha dicho, por ejemplo, que hay necesidad de hacer el canal Pisco-Villacurí. ¿Qué es Villacurí? Está junto al Valle de Ica y en realidad es un valle, mejor dicho, es un distrito de riego que tiene por riego exclusivamente el agua subterránea. Y cada vez desciende más el agua subterránea porque lógicamente al haber crecido muchísimo la extensión sembrada, tanto en Villacurí como en el valle, ha descendido la napa freática de una manera alarmante. Y se trata sencillamente de compensar ese descenso trayendo más aguas. En el caso, lógicamente, de Villacurí, con los excedentes del río Pisco a través de un canal de 28 kilómetros, que solucionaría el problema. El canal no se ha hecho. No solamente el gobierno anterior, no se ha hecho en este gobierno. Luego, en el caso de Ica, tenemos en realidad la posibilidad de hacer el canal de Ingahuasi, que significaría incorporar unos 100 millones de metros cúbicos más para poder tener 4 meses más de agua de Chorrococha, con lo cual estaríamos mitigando el problema de agua del valle que ha crecido tanto, de 28.000 a 45.000 hectáreas, y que ha multiplicado casi por 10 su producción, y que definitivamente la exigencia de agua no solamente es para el valle, sino también para los pobladores, no solamente de la ciudad, sino de los pueblos aledaños.
Y lógicamente tampoco se ha hecho. Luego se ha hablado de la represa del Tambo, que en realidad es una obra que es innecesaria hacer, pero quiero seguir diciendo lo siguiente. Ica tiene una conformación geológica que no es un valle transversal. La gran mayoría de los valles de Icas, a partir de Villacurí y de Lanchas, hacia el sur, hacia Nazca, son valles longitudinales. ¿Qué quiero decir esto? Que no corren este-oeste y que desembocan al mar como un cono de eyección, sino en realidad están emplazados entre dos cordilleras, la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Y eso permite que en el subsuelo haya la posibilidad de tener captación de agua y poderla reciclar, extrayéndola en la época de estiaje. Entonces, las obras de irrigación hay que hacerlas. Y veo, no se han hecho en el pasado, no están consignadas tampoco para hacerlas en el próximo presupuesto regional para el año 2014. Pero lo más grave es lo siguiente, que si no se han hecho en el pasado, no se han hecho en el pasado porque no había dinero ni medios económicos para ejecutarlos. El Perú tuvo una situación muy difícil que llegó al colapso el año 90 y que poco a poco ha ido remontando esa situación hasta encontrarse en una situación de medios económicos, no solamente del gobierno central, sino de los gobiernos regionales para poder hacer una cantidad de obras. Ica hoy día tiene recursos propios provenientes del canon minero, fundamentalmente el yacimiento de Marcona, el yacimiento de Cerro Lindo, de las regalías mineras producto de ambos centros mineros y por supuesto de lo que se llama el fondo de camisea, que es muy importante para nutrirse, un presupuesto de la misma región que puede utilizarlo en el momento que desee, porque no lo va a perder. Actualmente existen más de 250 millones de soles en el Banco Central de Reserva para el gobierno regional de Ica, no digo para los gobiernos locales, sea distritales o provinciales, para el gobierno regional de Ica, que no se han ejecutado, que no se han utilizado, ni que se piensan utilizar, pero perdón, no se trata de utilizarlos en obras que no tienen importancia o en obras que van a finalmente a ser muy poco fructíferas. Se trata de hacer lo elemental, lo que ha dicho el señor Navarro, hacerlos en obras de irrigación, pero no se consigna ninguna obra de irrigación en estos últimos 3 años, ni tampoco en el próximo presupuesto para el año del 2014. Entonces, ocurre lo siguiente, que en una proyección futura, si desciende el nivel de agua de no solamente el Valle de Ica, sino de diferentes distritos de río del departamento, y no se hace ninguna obra de irrigación, no vamos a esperar que llegue el colapso para comenzar a protestar. Tenemos que tomar definitivamente medidas preventivas que evite que ese colapso ocurra. ¿Por qué? Porque Ica ha crecido muchísimo en población que ha venido de otros lugares con la esperanza de tener un trabajo y lo ha encontrado. Ha venido gente de Apurímac, fundamentalmente de Huancavelica, por supuesto de Ayacucho, de otras partes del Perú. Y por supuesto ahí forman parte de la familia iqueña y tienen una esperanza, una expectativa real actual con trabajo que les permite mantener a sus familias y por supuesto un futuro de bienestar que tienen todo el derecho de anhelarlo. En consecuencia, no hacer ninguna obra, habiendo tenido los medios económicos, y no hacer ni siquiera ninguna obra de irrigación para el próximo año que esté proyectada, a mí me parece en realidad una cosa muy grave. Yo no digo que sea un delito, sencillamente no está de acuerdo a la dimensión que requiere la grandeza de la tierra iqueña. Ahora, en cuanto a lo que se refiere de obras que se han realizado, se han hecho obras menores. Por supuesto, ahí voy a tocar el punto de las obras que se refieren, que no han sido concluidas, como los 3 puentes del Río Grande. Y estos 3 puentes del Río Grande, es importante decirlo, son puentes que van a darle un servicio a pueblos que quedan a una ladera y a otra ladera del río. En los momentos en que hay abundancia en el Río Grande, y la comunicación de esos pueblos es muy importante. Y si es cierto que fue la anterior gestión, la que en el caso del puente de Guaraco, gestionó la licitación para que se hagan las obras, esto fue en enero ¿sí? Cabrera, señor presidente. Una breve interrupción. Ya usted ha consumido exactamente 8 minutos. Y yo le ruego que sea usted más conciso porque tenemos una recargada agenda esta mañana. Lo entiendo perfectamente, señor presidente. Quiero decir que en el puente de Guaraco se comenzó a trabajar en el 2007. En el 2011, estamos en el 2013 prácticamente para terminar y no se ha terminado el puente. El puente comenzó teniendo un presupuesto
de 3 millones, de cerca de 4 millones de soles. Se agregó después un presupuesto adicional de 2 y no se ha terminado. El puerto de Majarenja, el puente de Majarenja tampoco se ha terminado y ya tiene un tiempo larguísimo sin haberse ejecutado. Y luego tenemos el puente de Uchuquibamba, que es el único que puede terminarse y ojalá se termine para este año, pero no se olvide que han pasado casi 3 años y que esa gente que tenía la esperanza de tener una comunicación a través de los puentes no la tiene. Luego, en cuanto a la obra del reservorio de truchas, que puede ser una cosa menor, pero finalmente se hace una obra y colapsa. Hay una carta fianza, ya está perdida la obra, sencillamente no hay nada que ofrecer. Lo único que queda es ejecutar la carta fianza y de no haber carta fianza, definitivamente, presuntamente, creo que hay irregularidades. Pero lo cierto es que es una obra colapsada. Luego, tengo que decirle que en el caso de muchas tomas que existen en Ica, se han hecho tomas innecesarias, que lo único que han hecho es, lejos de mejorar las condiciones de riego para cada distrito de riego, esa mejoría ha dejado de existir para hacer todo lo contrario, una deficiencia en los riegos, no solamente en el caso de la toma de La Mochica, que es todo un distrito de riego, en la toma de Santana en el caso de Cayango, sino además tenemos la toma de la Quilloa y la Macacona, que felizmente se ha hecho un desarenador, que son cuestiones técnicas, pero que todavía no ha sido terminada y se comenzó hace más de 2 años. Y yo espero que pueda estar terminada para este año, porque por lo menos para que funcione en forma razonable el año que viene, porque hay todo un distrito de riego que espera el agua con avidez, sabiendo que lógicamente con eso pueden dar mucho más riegos en la temporada. Decirles también que cuando se habla de las aguas servidas, en realidad el problema de las aguas servidas tiene condición de colapso en Ica. No solamente en el caso de la ciudad de Ica, sino todos los pueblos que están relacionados con las alcaldías, y en realidad es muy poco lo que ha hecho la presidencia regional. Y lo cierto es que eso es insano desde el punto de vista de la salubridad. Y luego Ica tiene los medios económicos como para poder hacer un servicio moderno de reciclaje de aguas servidas que podría no solamente salvaguardar problemas de salubridad, sino que adicionalmente a ello puede perfectamente beneficiar también a la agricultura en la medida de lo posible. Decirle además que en realidad, en el caso de Ica, hay que tener en consideración de que hay otras obras de irrigación. Efectivamente, no se trata solamente de la provincia de Ica. Hablemos, como ha hablado el presidente regional, de las obras que hay que hacer en el caso del distrito de la provincia de Palpa. Allá hay 2 canales. Bueno, un poco más de tiempo me da y termino, señor presidente. Tenemos el canal de Santa Cruz y el canal que debemos terminar, el canal de Palpa Vizcas. Esos 2 canales, sobre todo el canal de Santa Cruz, con muy poco dinero perfectamente se pueden hacer y solucionarían el problema de 5.000 hectáreas que estarían facultadas, dadas las condiciones hídricas, para poder ser exportadoras de hortalizas y frutales. ¿Por qué? Porque cuando uno deriva de los excedentes de un río aguas a zonas donde existe un bloqueo, en el caso de Ica por su conformación geológica, cuando se riega en el verano, el agua, gran parte de esa agua, desciende al subsuelo y luego se puede extraer el agua del subsuelo en la época de estiaje, con lo cual le da continuidad en el riego a los sembríos de hortalizas y frutales para poder seguir las labores agrícolas. Decirles que en realidad a mí me preocupa que para el próximo año, en el presupuesto del próximo año, figura inclusive una partida de 22 millones de soles, que la cuestiono lógicamente desde ya, que creo que es gravísima, porque es la inversión sencillamente para hacer una inversión a la nada, tener como compensación de esa inversión de 22 millones de soles para hacer unas pozas de infiltración o control de las avenidas, que me parece no solamente que sea buena o mala, sino que sencillamente carece de sentido, y decir que va a ser una nueva toma de la Chirana por casi 40 millones de soles, para ser exacto 34, pero va a costar 40 millones de soles, es verdaderamente un absurdo. ¿Por qué? Porque para mirar hacia adelante no hay que mirar sino hacia atrás. Se han sustituido muchas tomas antiguas por tomas nuevas para no mejorar sino para empeorar. Eso por un lado. Y por otro lado, la toma de la Chirana actual
porque el sustento y la base por el cual quieren hacer esa nueva toma es para hacer un canal en la margen izquierda, aguas abajo, del Valle de Ica. Y eso en realidad no tiene sustento técnico, porque la actual toma tiene las cotas como para poder utilizar ese canal en la margen izquierda, aguas abajo del río. ¿Por qué? Porque además las cantidades y capacidades en metros cúbicos que tiene la toma actual le permite poder derivar 10 metros cúbicos por ese canal antes de poder adelgazarse posteriormente el canal y que ya no tiene tanta capacidad, por lo cual sería innecesaria hacer esa toma y es una manera sencillamente de botar el dinero de la región, que en este caso ya no regresa, se pierde definitivamente. Para terminar, solamente le quiero decir lo siguiente: si esto lo estoy haciendo, lo hago sencillamente porque creo que en Ica hay una urgencia inmensa de agua y no podemos esperar el colapso. Y ese colapso puede ocurrir de acá a 3 años. No digo que va a ser mañana, va a ocurrir de acá a 3 o 4 años. Y no podemos sencillamente ser contemplativos y seguir con esta política de decir no se hace nada, cuando sencillamente podemos hacer muchas obras fecundas para beneficio, bienestar y progreso de la gente de mi tierra. Gracias. Gracias. Hemos sido condescendientes hasta en exceso con el señor Cabrera, dado que él es uno de los peticionantes de la presentación del señor presidente regional aquí. Rogamos ser un poco más económicos en factor tiempo. Damos cuenta de la presentación del señor Johnny Lescano, Julio Gagó, Héctor Becerril y también el congresista Víctor Grandes. Tenemos una agenda recargada, está la exposición del grupo de trabajo, informe final de la congresista Esther Saavedra, del congresista Mariano Portugal, está en la antesala el alcalde provincial de Pisco y a las 12 del día también está el señor Contralor con nosotros. Así que en las participaciones les ruego ser bastante precisos con sus participaciones. Señora Nicama. Muchas gracias, presidente. Presidente, para dar fe y cuenta de lo que acaba de exponer el congresista Cabrera, que el agua es una necesidad. Pero a ello tengo que agregar algo respecto a las inversiones que plantea el presidente regional. Comunica él en esta mesa que ha invertido algo de 5 millones de soles entre los sectores Chincha, Nazca y lo que significa el cauce del río Ica, específicamente para el cauce del río Ica 94.000 soles. Todo este conjunto de gastos que hace un total de 5 millones de soles en zonas ribereñas, lamentablemente tengo que decirle, señor presidente, esto en la semana de representación que he venido realizando en toda la zona sur, especialmente con los agricultores, por las quejas que hay por la falta de descolmatación. Entonces, más bien peligra la ribera de los ríos de Ica, Chincha, Nazca. ¿Por qué? Porque están totalmente interrumpido el cauce por las piedras que vienen por las avenidas del periodo anterior. Es decir, que peligra o puede colapsar si mañana iniciara la avenida del agua de los ríos de la parte alta. Esto entonces deja mucho que desear en su planteamiento, donde se ha invertido los 5 millones que desdicen en la realidad, conforme los videos que puedo alcanzarle, las denuncias que han habido de agricultores, por un lado, falta de descolmatación de limpieza de la mayor parte de ríos, y por otro lado, en avenida que hubo la vez pasada del agua, en gran caudal, él es testigo de que tuve que llevarle al fiscal de prevención del delito. ¿Por qué? Porque se estuvo la ribera del río Ica, a la altura de la compuerta, estuvo casi para colapsar, y a la emergencia que hicieron el llamado los agricultores se ha tenido que acudir a su presidencia. Lamentablemente no hubo operatividad, no se quiso asistir, a pesar de que previamente habían estado insistiendo en este auxilio. He tenido que correr a la ciudad de Ica, ir con el fiscal de prevención del delito, del cual tengo un acta, donde pues desdice de que la inversión se ha hecho. Lo ideal sería que estas riberas sean protegidas por unas mallas con piedras para que retenga, en caso de esta nueva avenida, pues se siga erosionando esas riberas, que estuvo a punto de inclusive de arriesgar toda la siembra realizada por los agricultores en la misma ciudad de Ica. Por este motivo, entonces, también hago mi observación ahora respecto a un tema que es candente, los límites entre Chincha y Cañete.
que se encuentra paralizado porque el presidente regional de Ica, y todos somos testigos, está en deuda de entregar el informe de la correspondiente de la región de Ica respecto a los límites de Chincha. Tendría él que llevar el informe a la PCM para que se consensúe con el informe correspondiente de Lima, que corresponde al límite de Cañete. En vista de que no lo ha presentado, ya va eso más de un año, en vista de eso, entonces la población de Chincha clama con urgencia se defina este problema. Lamentablemente quedó entrampado porque el presidente regional de Ica no ha alcanzado ese informe que todos conocemos acá en el Congreso, que es lo que le falta cumplir a él. Lamentablemente, pues no hemos tenido una acción directa y ese es el motivo por el cual se le hace el llamado para que cumpla con este informe, donde ha quedado rota prácticamente como si fuera una cadena, y el eslabón roto es justamente la falta de su informe para que se solucione el problema del límite de Chincha con Cañete. Y creo que con respecto a Changuillo, a las playas, también he tenido la oportunidad de asistir por el problema que hubo en Changuillo, la playa de Changuillo en Santa Rosa especialmente, donde hubo ya un muerto. En vista de esta asistencia, que es mi despacho, he tenido que pasar por una serie de situaciones de emergencia en cuanto a la carretera. Tan solo la conocen los pescadores o algueros. Es una carretera que solamente tendrá pues 1 kilómetro de encalaminado. El resto hay que ir con alguien que conozca, porque tiene que pasar por cerros con la movilidad inclinada, lugares donde se queda atollada el carro, tiene que ser un 4x4, y pendientes de mucho peligro. Entonces eso no tiene ni siquiera una inversión, sabiendo que es un lugar de trabajo para una gran población de pescadores, y esto corresponde a su jurisdicción de la región de Ica, donde dice haber tenido una gran millonada de 8 millones, ¿no? Que ha pasado cuchillas y que tiene pues trabajo invertido de 8 millones de soles. Yo la verdad que no lo veo. Es necesario hacerle llamado al presidente sin ningún afán ni de polemizar ni de criticar, tan solo en hacerle recordar en esta mesa, ya que está en su presencia, para que a través de su presidencia, señor presidente, usted pueda hacerle recordar que son las funciones que tiene que hacer con el dinero del Estado que llega a su despacho. Muchas gracias. Señor Cabrera, una interrupción brevísima. Muchas gracias. No solamente para decir lo siguiente, hay cosas que se han olvidado porque parece mentira, uno requiere más tiempo, pero le voy a decir, efectivamente hay un problema entre Ica y Lima, entre Chincha y Cañete, por problemas limítrofes. Lógicamente eso no es culpa de la presidencia regional, es un problema que hay entre ambas provincias, entre ambos departamentos. Pero lo que sí es cierto, que quien tiene el derecho y el deber de hacer la defensa de esos límites es la presidencia regional. Y para tal efecto, ha debido por lo menos para el próximo año establecer una partida para que se estudie en términos históricos, jurídicos y finalmente técnicos dónde están los límites entre Chincha y Cañete, entre Lima e Ica. Y no se ha hecho. Y eso en realidad a mí particularmente me preocupa muchísimo, porque hay un anhelo muy grande en el pueblo chinchano y también en todo el pueblo iqueño por sencillamente considerar lógicamente que la frontera es otra. Y por último, quisiera, eso sí, en vista de que te contamos con poco tiempo, que esto pase al grupo de los gobiernos regionales para que se haga una investigación extensiva del gobierno regional de Ica en cuanto a muchas obras que se han hecho que quisiera que sean revisadas. Por el bien, sencillamente, de la región, en el sentido de que tienen que hacerse las obras, me parece, con mucho más seriedad y con mucho más eficiencia. Señora Larreta. Gracias, presidente. Nuevamente para saludar al presidente regional de Ica. No me cabe... Sí, con todo gusto. Cerillo. Cerillo. Gracias, presidente. Un saludo a los congresistas y al presidente regional de Ica. Era en relación a lo expresado a estos límites, ¿no? Y bueno, el presidente regional irá a responder por qué no se ha presentado el informe, ya que el gobierno regional de Lima Provincias ya presentó el informe a la PCM. Entonces, a eso se refiere, yo creo, la congresista, de que el presidente tenga que informar a qué se debe que no ha presentado. El congresista Cabrera acaba de decir que de repente requiere un presupuesto, pero si requiere un presupuesto que lo diga para que puedan hacer los estudios, porque hay estudios que ya se han hecho y por lo tanto
Es cuestión de que inclusive Ica tiene sus representantes en el Congreso, los cuales inclusive vienen de repente, de cierta manera, interfiriendo en el desarrollo de estos pueblos fronterizos, ya que se han dirigido oficios al Ministerio de Economía, al Ministerio del Interior, ¿no? Dirigidos inclusive al general de la policía. Entonces estamos hablando acá que hay quejas de seguridad ciudadana, estamos hablando de quejas de falta de presupuesto. Entonces yo creo que si nos ponemos de acuerdo, en este caso los presidentes de los gobiernos regionales, los congresistas, y de repente quien tiene que definir es la PCM en la oficina esta de demarcación territorial, yo creo que acabarían los problemas, el desarrollo de estos pueblos seguirían porque lo requieren, al presidente regional le consta de ambos gobiernos regionales de que requieren desarrollo. Entonces yo creo que es la manera de que esto se solucione. Ese es mi aporte, gracias. Señor Galarreta. Gracias, presidente. Sí, no, muy breve, en base a los temas materia que se ha invitado al presidente regional, la verdad que no me cabe otra cosa que saludar la visión del congresista y del presidente regional. Más bien, yo quería, no iba a hacer una pregunta, pero me parece que el conocimiento que nos ha expresado nuestro congresista y amigo Cabrera sobre su región, sobre su localidad, es bastante amplio, ¿no? Yo me pregunto, y teniendo el presidente regional, creo que los dos están en el mismo objetivo, porque según la respuesta del presidente regional, que es obvia, por ejemplo, el caso de la contaminación de las aguas, que son de propiedad de los gobiernos provinciales, el caso de la demora que tiene OCE, es decir, en cada aspecto que yo he visto, presidente, he encontrado una respuesta. Entiendo que en el rol, además que saludo, de fiscalización y de control político, y con el conocimiento que tiene el congresista Cabrera, a mí me gustaría ver qué posibilidad habría que puedan colaborar, porque claro, el presidente regional o el gobierno ejecutivo es uno, y es el que decide. Uno puede estar en contra o discrepar con las decisiones, con los plazos, y el rol de control político es justamente tratar de pedir cuentas sobre eso. Pero más allá de eso, presidente, yo le invitaría al presidente regional que lo invite a los congresistas de ICA, pero especialmente escuchado al congresista Cabrera con un conocimiento espectacular para poder, creo que apuntan a lo mismo, más allá que para el congresista Cabrera hay una demora, igual que para la congresista Nicama, y más bien, presidente, esperar tal vez los temas que va a mandar por escrito el presidente regional, y en base a eso, si le parece con esta Cabrera, en base a eso ver qué otra acción se toma para no necesariamente ya mandar todo al grupo de gobierno regional. O sea, yo creo que es un buen momento para más bien que puedan coordinar dos personas que creo que buscan lo mismo, y escuchándolo a Cabrera creo que aportaría muchísimo. Me pido una interrupción, yo con todo gusto, aunque ya Cabrera. Yo le agradezco la intervención al congresista Galarreta y lo mismo al congresista Cerillo. Efectivamente, el problema de límites es algo que tenemos que resolverlo entre la gente de Lima y la gente de Ica de una manera correcta, seria y constructiva. Y lógicamente mi deseo definitivamente no es que perseguir a la gente sencillamente o acusarla. Mi deseo es que sencillamente las cosas se hagan porque en Ica hay urgencias impostergables. Y algo más, tenemos los medios económicos en este momento. Solamente para decir dos cosas. Hace 20 años no se comercializaba prácticamente espárragos, ni tampoco hortalizas en general, ni tampoco uva de exportación, ni tampoco paltas. Hoy día se exporta a todas partes del mundo. Entonces, la proyección que tiene ICA para mantener la inversión que ha hecho de 45.000 hectáreas de frutales que existen en todo el departamento, y tenemos alrededor de más o menos 40.000 hectáreas de hortalizas, o quizás 50.000, es realmente una producción inmensa que inclusive se hace necesario hacer ya la doble pista y se va a hacer, y lógicamente el puerto de San Martín, lo mismo que el aeropuerto que se ha privatizado en el caso de Pisco, todo eso va a conllevar lógicamente para que se pueda seguir creciendo. Pero yo vuelvo a insistir que me preocupa porque yo he hablado anteriormente con el presidente regional tratando de ver la forma de que se hagan las obras, porque no se ha hecho ninguna obra. Y hacer una nueva toma
que es innecesaria. Por lo pronto, si podemos ponernos de acuerdo, yo le pido al presidente regional de Ica en este momento que tenga de cara al futuro una cosa elemental. En lugar de hacer la toma de la Chirana, que ya la tenemos, porque nueva no necesitamos, hacer el canal Pisco-Villacurí dentro de la incorporación del presupuesto para el próximo año. Y por supuesto quitar también esa obra de desplazamiento de Pozas y poder hacer el canal, por ejemplo, Pisco con los excedentes del Río Grande a Santa Cruz, o el de Pisco Lanchas, a pesar de que está también a través del Ministerio de Agricultura, pero hacer estas obras y no postergarlas año tras año, sino incorporar dentro del presupuesto del próximo año. Gracias. Sí, Valerreta. Sí, no, para terminar, insisto, cada vez que lo escucho digo, va a haber competencia en Ica la próxima vez que ya no sea congresista, porque no, yo sé que además Congresista Cabrera es muy profesional y muy técnico en varios temas, pero obviamente quien decide la política de la región es la parte ejecutiva, que es el presidente regional, y por eso, insisto, pueden discrepar, pero sin embargo, presidente, con esto termino, escuchaba, por ejemplo, acciones que debería tomar, según el congresista, el gobierno regional, y veía al presidente regional dándole la razón. Y tal vez lo que no tiene presidente regional, puede ser por coordinación o no, más bien la bancada o el grupo que es de Ica, aprovechar, por ejemplo, para coordinar con la gente de OCE, que a veces podían acelerar algunos aspectos. Por eso creo, presidente, y termino con esto, creo que es un buen momento para que el presidente regional, no lo va a poder contratar, porque yo lo contrataría de gerente general o vicepresidente de la región, pero para que puedan coordinar con los congresistas de Ica y con quienes tienen realmente las cosas bastante claro. Tal vez no coincidan en todo. Y en base a eso, presidente, después de esa reunión y de lo que mande por escrito, la comisión podría tomar una decisión, porque hasta ahorita, como bien lo he dicho, en esta Cabrera no hay un tema de irregularidad. Hay puntos de vista de demora, de que debería hacerse otra obra, esto no debería hacerse, y eso creo que se puede conversar y después de eso ver qué decisión toma la comisión, presidente. Gracias. Congresista Portugal. Presidente, bien breve. En realidad, los gobiernos locales y los gobiernos regionales gozan de autonomías. La autonomía política, administrativa y económica. Tienen que priorizar sus presupuestos de acuerdo a las necesidades que tiene su pueblo. Tratándose de gobiernos regionales, tienen que hacer obras de envergadura que sean interprovinciales y que puedan beneficiar al mayor número de pobladores. Pero también tenemos que reconocer que en el país siempre, después de las elecciones, hay un perdedor o varios perdedores y se convierten en enemigos políticos. Muchas de las denuncias provienen de ese ámbito y otras, por supuesto, que tienen razón de ser investigadas. Hay obras que han quedado sin concluirse, obras concluidas con mala forma de invertir el presupuesto, dudas que se generan. Eso también tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, yo creo que es un mérito cuando una autoridad local o regional o nacional de mutuo propio le diga a la Contraloría: señor, tengo tanto tiempo de gestión y quiero que me auditen, quiero que me investiguen. ¿Eso ha hecho el presidente de la región de Ica? Es la pregunta que le traslado por su intermedio. Gracias. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, presidente. A través de usted otra vez saludo a los congresistas que se han incorporado a la comisión. Hay varios temas que de forma breve, porque entiendo tienen ustedes una agenda ya contra el tiempo. Empiezo por lo último, el congresista Portugal. Nosotros hemos solicitado la intervención del órgano de control interno en diversos momentos cuando hemos requerido y considerado necesaria su participación como veedores, principalmente, ¿no?, en los procesos de adjudicación. No obstante ello, la propia, a ese nivel de responsabilidad, tenemos el puente Ucuchimpana, que reitero a nuestro congresista, estimado presidente, a través de usted, que el puente Ucuchimpana ya está listo. El puente Marcarenca y el puente Guaraco estamos en la tarea, y lo digo con total responsabilidad, estamos en la tarea que el día que la provincia de Palpa cumpla 50 años, que es este 27 de diciembre, tengamos a bien haber concluido también estos dos puentes. Esa es nuestra tarea ya interna. Sabemos que se han demorado por los varios problemas que hemos podido explicar, algunos de ellos en esta comisión, pero que es obviamente nuestro compromiso.
quien habla tiene muchas veces vergüenza porque las cosas que se ofrecen se tienen que cumplir. Y en ese sentido no pensamos irnos al extranjero ni irnos a vivir a otra región, sino que tenemos nuestras raíces, nuestros frutos en Ica y obviamente tenemos que hacer las cosas lo mejor posible para caminar después tranquilos, como es, creo yo, la preocupación de todos nosotros. En ese sentido, en el aspecto de la obra de La Chirana, efectivamente el congresista Cabrera, estimado presidente, en su momento hizo saber una posición que no era compartida inclusive con las juntas de usuarios de Ica y que yo más bien en aras de esa, creo yo, una relación de mucho respeto con el congresista siempre, más bien invitaría e incluiría en mi presentación de documentos los comunicados que han hecho las juntas de usuarios sobre esta obra para poder encontrar también una posición, digamos, de equilibrio frente a una obra que ejecuta el gobierno regional de Ica. El tema de fondo de Ica, y esto lo estamos trabajando, y le agradezco el interés al nuevo premier de nuestro país, a don César Villanueva, porque ni ha cumplido 10 días, creo, en este cargo, y ya se puso en contacto con nosotros como Ica, en la medida que el propio presidente de nuestro país, dando cumplimiento a su palabra, el día que inauguramos el Hospital Santa María del Socorro en Ica, está totalmente dispuesto a apoyar a que el problema del agua de Ica se solucione. Y el premier ha iniciado este diálogo que involucra no solamente a autoridades de Ica como región, sino que involucra en esta trascendencia de proyectos hídricos a las regiones, en este caso de Apurímac y Ayacucho. Los problemas que se venían dando con la región huancavelica, y reitero esto, estimado presidente, quizás por una confusión e interpretación errónea de las cosas. Hoy día, con los comuneros de varias localidades de Huancavelica, especialmente Santiago Chocorvo, Laramarca y Tambo, que son puntos en donde el gobierno regional de Ica interviene para poder captar y mejorar las condiciones de agua de la costa. Hoy día hay una relación bastante cercana, bastante respetuosa, e inclusive hemos logrado las licencias sociales para poder intervenir en estas regiones, en estas comunidades. Tenemos elaborando el PAMA del proyecto de Choclococha, que involucra a autoridades del gobierno regional de Huancavelica y autoridades del gobierno regional de Ica, proyecto y costo de este PAMA que está siendo financiado por el gobierno regional de Ica en coordinación con las comunidades, los alcaldes y el propio gobierno regional de Huancavelica. Yo soy optimista dentro de las cosas, obviamente preocupado porque quisiéramos que las cosas se hagan lo más pronto posible, pero la preocupación del congresista Cabrera, estimado presidente, la compartimos y estamos abocados a que se resuelva y se dé garantía al pueblo de Ica y a su producción agrícola sobre todo. Por ello, recojo como siempre lo he hecho, los consejos, los requerimientos y las críticas que se hacen llegar, porque de forma coordinada es como podemos corregir si es que nos hubiésemos equivocado o mejorar si es que no hubiéramos tomado en cuenta ciertos criterios. ¿Sí? Tenemos, ya para concluir, el tema de los límites. Temas de límites de Chincha con Cañete, región Ica, con región Lima, provincias. Efectivamente, este problema data de hace muchos años atrás. Es un problema que se origina seguramente con la aspiración de intereses económicos en esta zona. Nosotros como gobierno regional, de forma responsable y dando cumplimiento de la ley, ya hemos elaborado el documento que será puesto y presentado en los próximos días. Ya se concluyó el estudio, ya se concluyó la evaluación técnica, geográfica, histórica de las
condiciones que nos amparan en esta pretensión con la región Lima. Espero más bien que las autoridades de Lima provincias se sienten en la mesa y podamos corregir lo que se cometió como un documento erróneo y que fue archivado en este Parlamento Nacional en el año 2004. Yo invoco más bien a que ese ánimo de hacer patria en base al diálogo y en base a la razón posibilite nuevamente debatir con los documentos, con los expedientes técnicos de ambas regiones, finalmente quién tiene la razón respecto al territorio que hoy día está en litigio entre Cañete y Chincha. Nosotros, estimado presidente, para responderle al congresista Nicama, nosotros tenemos cerca de 340 kilómetros de litoral con el Océano Pacífico, ¿no? De frontera, digamos, al Océano Pacífico. Tenemos condiciones geográficas que son naturales y que son de difícil acceso para un vehículo común y corriente. Tan es así que Ica es el paraíso seguramente de quienes se dedican al deporte del off-road, del deporte de 4x4. Y por ello el acceso a la cantidad de playas que tenemos en Ica, tanto por Pisco, por Ica, Palpa y Nazca, seguramente está todavía, y lo digo de una forma muy sencilla, está en pañales, porque el acceso de aquellos pescadores que se ganan la vida en esta actividad, obviamente aún no tiene pues las condiciones que quisiéramos tener todos, no solamente para ir a pescar, sino para ir a visitar y disfrutar las playas. Por ello, estimado presidente, recojo la inquietud de nuestra congresista Nicama respecto al sector de Changuillo en las playas que ella ha hecho mención, para poder ver qué solución. En el informe voy a permitirme también dar a conocer qué cosa hemos invertido en el distrito de Changuillo, específicamente en lo que son caminos, para un poco entender cuáles han sido las prioridades que como gobierno regional hemos tomado en cuenta para esta zona de la región. ¿Sí? Finalmente, estimado presidente, quiero señalarles que vamos a hacerles llegar, reitero, los documentos explicando las cosas para que tengan conocimiento pleno desde el gobierno regional de las cosas que se están haciendo y puedan, obviamente, en buena hora sumar, ayudar a corregir o a mejorar la gestión del Estado a través de la institución gobierno regional. Señora Nicama, un minuto. Gracias, presidente. Presidente, cuando yo me refiero a la playa Changuillo, no me refiero a un lugar de paseo y menos de juegos deportivos con movilidad. Estoy refiriéndome a una zona laboral que está en conflicto en estos momentos, que no es el tema, tan solo le digo que es una zona donde se está trabajando las algas más de 5 años y su periodo del señor presidente ya va a acabar el otro año, por lo tanto esto ya lo conocía. Es un tema que inclusive ha dado mucha noticia, ha dejado que desear porque ha habido un muerto con el problema de las algas. Resulta que el acceso es difícil y es una zona laboral y considero que todo presidente regional basado en lo que es una proyección de desarrollo económico de la región ha debido tomarla en cuenta. En ese sentido es la participación y la llamada de atención para que esté un poco atento de lo que cuando le planteo es una observación para su bien, no para poder tomarlo como una broma, quizás yo lo he tomado así, de la expresión que lo ha dicho él en esta mesa. También, señora Nicama, le brindamos un minuto. Yo le ruego, tenemos que ser bastante precisos con el tema. Nos va a faltar, tenemos una agenda recargada. Discúlpeme señor por ahora. Presidente, nada más es más, decirle señora de que... Nicama, discúlpeme, usted ha pedido la convocatoria del alcalde de Pisco, que también está esperando. Sí, tan solo que ya que está el presidente aquí, que es difícil, también hacerle recordar que tenemos en la mano
una nota periodística donde se concluye, después de las observaciones del gasto excesivo, por ejemplo, acá menciona 3 millones de soles en 2 puentes que nunca se terminaron en la jurisdicción de su función. Así han habido observaciones y denuncias penales con respecto al mal manejo de los dineros, donde ahora en esta mesa el presidente deja entrever de que lo va a solucionar. Esto se refiere al 2011, señor, y estamos 2013 para finalizar 2013. No lo ha hecho en 2 años y yo no creo en que sus promesas o propuestas se tengan que cumplir sabiendo que ya se va. Entonces, señor, ese es algo que tenemos que rescatar. Le agradezco, congresista Nicama. Señor Cabrera. No solamente para decir lo siguiente, vuelvo a lo mismo, las cosas no se terminan. Usted tiene casi 3 años en el gobierno regional, ha debido tener el informe para la defensa de los límites ya listo, presentado. Y Lima lo tiene presentado hace mucho tiempo, y nosotros no lo hemos presentado. Yo se lo he dicho a usted en varias oportunidades, lo tiene usted listo, pero todavía no lo tiene. Los puentes no se han terminado. Han colapsado el reservorio. También ha tenido un problema grave la toma de la Bellota en Matagente. Todavía no funciona la toma de la Macagón y la Quilluay. A mí lo que me alarma es primero que son obras de repostería, no son obras tampoco de trascendencia. Cuando ICA, teniendo el dinero que tiene, podría hacer obras de trascendencia que realmente catapulten a la región de tal manera que de cara al futuro pueda haber un bienestar y un progreso. Eso no se está haciendo, no se lleva un paripazo de acuerdo al crecimiento de ICA. Y eso a mí me preocupa mucho. Yo vuelvo a insistir, usted sigue defendiendo ahora, resulta de la gente que quiere hacer la toma de la Chinana, que es innecesaria hacerla. Ya las que hicieron nuevamente funcionan peor, han gastado el dinero innecesariamente. Hay que hacer, no es tan difícil hacer una licitación a través del PETAC, que es el proyecto especial Tambo Caracocha, por el cual se precalifiquen a compañías y que a través de una licitación ganen compañías precalificadas los canales Pico Villacurí, Pico Lanchas, el canal para la Santa Cruz, el canal para Palpa, por supuesto, otras obras de irrigación que se pueden hacer. No es tan difícil hacerlo si se tiene sobre todo el dinero del Banco Central de Reserva, que lo tiene. Correcto, entiendo que Cabrera. le queda poco tiempo, pero yo lo hago sencillamente por el bien de una región que tengo la obligación de defender y el derecho al mismo tiempo también para defenderla. Gracias. Congresista Galarreta. Muy breve, presidente. Coincido con el congresista Cabrera, y seguro que si me siento con él un par de horas me va a convencer de que esa es la decisión. Pero la decisión de obras la hace el gobierno regional. Entonces, salvo que hay un tema de corrupción que no existe, sino es una, digamos, disconformidad de cuáles son las obras que está aplicando la región frente a las que considera, y probablemente, repito, coincida, si me lo explica el congresista Cabrera, que deberían ser las prioridades y no las otras, pero es un tema de gestión. Pero bueno, por eso insisto que deberían conversar y deberían tal vez ver qué podían apoyar. Y para terminar, el único tema cuestionable lo ha planteado la congresista Nicama por un medio de comunicación, pero hasta donde yo sé, la congresista no cree en los medios de comunicación ni lo que denuncia los medios de comunicación. Punde. Solamente, Perdóneme, estoy respetando un orden. Solo rogándole 2 escasos minutos, congresista García Belaúnde. Presidente, Sí, óralo. dos cosas para el saludo cordialmente, por supuesto, al presidente de la región Ica, hijo de un gran corregionario. Dos cosas concretas. En primer lugar, presidente, aquí hay unas obras hechas por el gobierno de Ica a favor del consorcio AMIN, que a través de una cooperativa falsa, COPEX, fueron, y a través de una medida cautelar innovativa, fueron obligados a aceptar una carta fianza para hacer obras. ¿Qué ha hecho ICA al respecto? ¿Qué ha hecho la región? Porque es una cooperativa falsa que no está autorizada para dar cartas de crédito. Sin embargo, a través de una medida innovativa, una medida cautelar, se logró que la carta fianza sea aceptada. ¿Qué hizo la región? ¿Apeló, no apeló? ¿Cómo se terminó la obra, etcétera? En primer lugar. En segundo lugar, presidente, sobre el tema de los límites que aquí se ha mencionado. Yo he escrito un libro sobre Cañete, presidente, que se lo voy a regalar al presidente de la región y al señor Cabrera, que parece que no lo conoce, con el cariño y aprecio que les tengo. Pero yo quiero decirles que histórica, natural y geográficamente siempre la quebrada de Topará ha sido el límite entre ambas provincias, Cañete y Chincha. Hay que recordar que Cañete llegaba desde Pachacamac hasta Pisco. Y en el año 1866, cuando se crea Chincha Alta, Chincha Baja, pasó de Cañete a Ica y luego en 1868 a la provincia de Chincha, 1868.
No voy a aburrirlos con datos históricos. Solamente quiero decir lo siguiente. El río Topará es el límite natural entre 2 departamentos y entre 2 provincias. Que luego después, intereses políticos, a raíz del Camisea, hayan querido modificar las cosas para tener la renta del Camisea, o Grosso Prado, o Chincha, o Cañete, yo creo que esto es el tema del problema. Pero yo estoy seguro que la madurez del presidente de la región y de los parlamentarios de Ica van a aceptar que esto se resuelva técnicamente y no políticamente, que es lo que se trata de hacer, presidente. Y me pide una interrupción con mucho gusto el colega Galarreta. Congresista Galarreta. Sí, no, muy breve, creo que con lo que ha terminado, la frase que terminó con García Belaúnde iba a estar de acuerdo, porque no vamos acá a debatir, yo coincido con usted, congresista García Belaúnde, en lo que usted está proponiendo, pero es obvio que quienes representan a ICA no van a pensar igual que nosotros y sería un debate aquí innecesario, ¿no? Gracias, congresista. Sí, para terminar, presidente, Cañete es más antiguo que Chincha, históricamente hablando, de tal manera que Chincha sale de Cañete y no, hay suficiente documentación histórica para demostrar que Cañete tiene la razón, pero en todo caso, lo importante acá es como el tema de límites entre Chile y Perú, es aceptar a un árbitro totalmente objetivo y que se acepte una resolución técnica y no política, porque el tema, presidente, no hay que politizarlo, porque si se politiza, se mueven a las personas, a las masas, a los pueblos, y al final la razón no prima, sino prima la fuerza, y eso es lo que se trata de evitar. Muchas gracias, presidente. Mire, señor Cabrera, 30 segundos por alusión. No, solamente decirle que históricamente, le quiero decir, como se llama el congresista García Belaúnde, existía el corregimiento de Ica en la época de la colonia, que después fue integrado a la Intendencia de Lima, pero Cañete como tal nunca fue corregimiento, formó parte en realidad de la Audiencia de Lima. Y quiero decirle también una cosa, que en realidad el límite en ese entonces no era la quebrada de Topará, sino era en realidad el límite con Cañete. Pero más allá de ese problema, finalmente Cañete y Chincha son del Perú. Ica y Lima también somos peruanos y estamos para arreglarnos, y estoy seguro que efectivamente es importante dilucidarlo a través del grupo de trabajo, y ojalá que fuera así. Lo que sí, pedirle al presidente regional que me haga ese informe en defensa de los derechos de Ica, que es lo menos que podemos pedir los iqueños. Gracias. Señor presidente regional. Presidente, por alusión, nada más, una pequeña... estamos respetuosamente desviándonos del tema. A mi amigo Eduardo Cabrera, él se ha referido a la época en que Ica era parte del Reino de España, presidente. Gracias. Continúe, presidente. Bueno, gracias, estimado presidente. Saludo también a todos los congresistas. Recojo, obviamente, los aportes. Coincido con las propuestas de que sea el criterio técnico, histórico, geográfico, el que permita la solución a esta controversia que se ha suscitado desde hace ya casi 10 años. Será la razón y no los intereses económicos ni intereses políticos los que primen en esta decisión. Sobre el tema específico, vuelvo a hacer mención a través de usted, presidente, de la congresista Nicama, que no hemos hecho en ningún momento el animus yocandi de querer burlarnos del comentario de ella. Yo le tengo mucho respeto a Celia. Lo hemos hecho en el sentido que existen múltiples accesos hacia la playa que aún son tareas pendientes por hacer y que se irán incluyendo en el presupuesto de acuerdo a las posibilidades. Con respecto a lo que el congresista Cabrera señaló, estimado presidente, informarle, ¿no?, que le vamos a hacer llegar también este informe técnico para que lo conozca porque es un tema que, como él bien lo ha dicho, es responsabilidad del gobierno regional, pero lo pondremos para que obviamente nos respalde, porque esta posición será finalmente planteada técnicamente y como siempre lo han hecho, contará con el respaldo para que, como señaló el congresista García Belaúnde y el congresista Galarreta, sea finalmente el entendimiento, la razón y las prácticas de buena vecindad lo que continúe imponiéndose en este caso, ya que Cañete y Chincha tienen mucho en común. Cañete y Chincha comparten sangre históricamente y comparten un intercambio diario de cuestiones comerciales y cuestiones de otras índoles. Acabo
simplemente agradeciéndole, presidente, a usted la invitación y ratificando el compromiso de hacer llegar por escrito lo que hemos ofrecido esta mañana. Correcto. Agradecemos al señor presidente regional de ICA, don Alonso Navarro Cabanillas, por su presentación. Buenos días, muy amable. Vamos con la sesión del día de hoy. El siguiente punto de agenda es la sustentación